Hola compañeros, yo soy Michelle Ricaño y les voy a hablar sobre las dos últimas lecturas de Ángel Díaz Barriga. En el momento didáctico 4 se verá el campo curricular ante la nueva construcción del conocimiento, en donde se abordará las implicaciones que tiene el campo curricular en la sociedad y donde tengamos una idea de el campo curricular actual y del nuevo milenio. La primera lectura es la conformación de planes y programas de estudio en la pedagogía del siglo XX. En el docente y los programas escolares, lo institucional y lo didáctico. Esta lectura es del 2005. Encontramos un apartado de apuntes históricos. Aquí observamos que se han tenido bastantes cambios a lo largo del tiempo y ha ido evolucionando históricamente la concepción que se tiene y la estructuración de los planes y programas de estudio, pero que en cuanto a su ejecución y su conformación ha habido como desde siempre un conflicto. Lo vemos también en la actualidad porque pues es una problemática que tenemos hoy en día en todas las instituciones en general, pero más específicamente en la superior. También aquí lo plantea mucho, que es como la educación superior la que tiene más problemáticas en cuanto a planes y programas de estudio. Porque también podemos ver que en las instituciones a veces no se tienen como esa conformación o elaboración correcta o de acuerdo a las necesidades que se tienen ni a los objetivos que se plantean. Y pues esto es muy importante, ya que a través de ellos las instituciones pueden establecer como tipo propuestas para la formación de los alumnos. Y si no se tiene o se elabora erróneamente, pues puede afectar bastante. Dentro de la estructuración de las temáticas debe haber una relación entre sí. Y aquí observamos que esta estructuración de estas temáticas en los planes y programas educativos es el resultado de la conformación del sistema escolar, el cual está bajo la responsabilidad del Estado Nacional. También pues especifica que el desarrollo de ciertos problemas dentro de la educación se produjo a partir de las condiciones históricas sociales que hubo en ese entonces. También está la propuesta de que los planes y programas de estudio afecta a las relaciones institucionales, ya que cuando se oficializa ese sistema de enseñanza de una escuela, pues afecta, y también cuando se concibe de determinada forma el papel del docente de una manera errónea, pues también afecta por otra parte el mismo. Y hay muchos conflictos en cuanto a el origen de una teoría y práctica en la elaboración de los planes y programas. En el siglo XX surgen las leyes que promueven la educación pública, gratuita y obligatoria, porque antes de esto la educación era solo para ricos, no la podía adquirir cualquier persona, sino que solo tenían acceso a ella los nobles y los que la promovían, que eran las escuelas parroquiales en ese entonces, pero pasó a ser un bien común y un beneficio para todos los ciudadanos. De hecho, hasta finales del siglo XIX aún no se promulgaban estas leyes de modo general, con las cuales se obligaba a que hubiera una escolarización obligatoria elemental, y hasta mediados del siglo no se conseguía esta escolarización primaria obligatoria. El siguiente punto es el surgimiento de la concepción pragmática. Un antecedente indispensable es la conformación de los sistemas educativos, ya que nos hacen entender el papel que poseen en la actualidad los planes y programas educativos. También hay que tener mucho en cuenta los procesos que se desarrollaron en Estados Unidos a lo largo de ese siglo, para que así podamos comprender el rol
que representaron esos instrumentos en una nueva dimensión pedagógica, para así poder entender la evolución de lo social en torno al concepto de eficacia o de eficiencia. Y también con esto hubo una generación de un pensamiento global de corte pragmático, en el cual solo vemos la ejecución de las acciones prácticas nada más, y no de un enfoque en la teoría. Esto se debe a lo tecnocrático, el cual se basa en la ayuda de las técnicas para cumplir los fines educativos, que con esto van ligadas a la noción de progreso y a la transposición a lo educacional de una serie de conceptos y representaciones vinculadas con la fábrica. Todas estas, las cuales generaron presiones para modificar tanto las prácticas como las ideas. Con la industrialización creciente y la urbanización que se tuvo en ese entonces, las demandas sobre la educación pública fueron cambiando. Estas se fueron modificando en cuanto a las demandas que tenía la sociedad, porque, por ejemplo, la calificación y la evaluación del alumno debía de ser acorde a lo que demandaba la vida laboral. O sea, esto quiere decir que el alumno debía tener como que esas habilidades sociales básicas para así estar inmerso en la vida laboral en un futuro. Esto quiere decir que la educación en ese entonces era más que nada funcional, o sea, lo único que quería era egresar seres funcionales que saciaran esas demandas de la sociedad. También lo vemos en la actualidad. Varias escuelas, varias instituciones egresan seres funcionales, ya que no buscan que sean racionales, ni pensantes, ni analíticos muchas veces, sino que su principal objetivo es que estos alumnos puedan satisfacer la vida laboral en un futuro, que sean como que más prácticos, más tecnicistas, más funcionales. En este siglo, la finalidad central de la educación era educar para el empleo, ya que pues se trataba solo de capacitar a través de la acción educativa para las habilidades futuras que se tenían en la vida laboral. Todo esto como teniendo en cuenta unas capacidades técnico-profesionales en los alumnos y que el aprendizaje solo fuera significativo y que solo tuviera como actitudes que le exigían por los empleados. Y pues también aquí surgió la pedagogía industrial, que es por tanto como una pedagogía que solo busca como la producción humana. En sí solo busca producir y ve al alumno como un instrumento más del proceso productivo. En el siglo XIX, Herbart ya enfatizaba la necesidad de atender múltiples finalidades en la educación, dado que pues era un carácter específico del ser humano y del proceso de la formación del ciudadano. En el siglo XX, John Dewey enfatiza la necesidad de que haya una modificación en el concepto que se tiene de la democracia, y también él considera que la escuela es un espacio que es privilegiado para formarse en ella. Y Durkheim plantea que tiene que haber un conjunto de finalidades vinculadas con el individuo y la sociedad, todo esto desde la perspectiva de la socialización. La pedagogía pragmática fue imponiendo a lo largo de este siglo que el empleo era el eje central de la tarea educativa. También pues se afirma que la pedagogía pragmática fue como el punto de cultivo para esta gestación de un pensamiento pedagógico tecnocrático. Aquí vemos que hay una visión de una práctica unitaria de los docentes y de los alumnos en cuanto a los programas y planes de estudio, y pues esto crea muchos conflictos, ya que se
puede poner en intento el despojar al docente de la dimensión intelectual de su trabajo. Aquí vemos que la práctica del docente es como un poco enajenada. Hay una cierta enajenación por parte de los docentes, en donde solo se rigen por el programa y no se enfocan en que realmente hay un aprendizaje por parte de sus alumnos. Algunas propuestas pedagógicas que proceden del liberalismo y del racionalismo establecen que el docente es considerado como un intelectual que convoca un saber cuya tarea es estimular ese deseo por el saber. Para la pedagogía pragmática, esto no es así. El enseñante es fundamentalmente un ejecutante y un cumplidor de programas. El siguiente punto es la noción de programas de estudio. No debemos de olvidar las contradicciones que surgieron en ese entonces a través de esa propuesta educativa derivada del pragmatismo, las cuales procedieron del liberalismo y fueron respecto a las finalidades de la educación, así como la relación con el papel que asigna la técnica. También debemos recordar que los planes y programas de estudio que tenemos en nuestros días son propios del siglo XX. Un error que se tiene de los docentes es de que a veces copiaban en ese entonces sus temarios de los índices de los libros. También los problemas de los planes de estudio en ese entonces era considerado desde la dialéctica, porque tenían como varias propuestas de temas muy amplios a desarrollar en esa etapa académica. No había como una cierta noción de los programas de estudio, o sea que estaban obligados a concluir que no existía. En el siglo XVII, Comenio utiliza el término plan de estudios para así establecer como un señalamiento amplio del conjunto de temas a trabajar en el sistema escolar. En ese entonces podíamos ver que el objetivo de las escuelas de educación básica era que los alumnos pudieran escribir correctamente, hablar correctamente, aprender un idioma, tal vez escribir manuscrito, pero todo esto llevaba un proceso. Por ejemplo, el de escribir, primero lo hacían despacio, luego un poco más deprisa y ya por último a una velocidad muy, muy alta. Y también otro ejemplo podía ser que en la escuela latina, si los adolescentes iban a todas sus clases, podían llegar a ser gramáticos, lo cual significaba ser capaces de expresar los conceptos de todas las cosas. También podían ser dialécticos, lo cual era definir con exactitud, hacer distinciones, exponer argumentos y resolverlos. Y retóricos u oradores aptos para hablar con elegancia de cualquier materia ante cualquier situación. El último punto de esta lectura es la pedagogía de control y los objetivos conductuales. La incorporación de la visión de la administración en ese entonces trajo consigo la aplicación misma de los principios básicos de la administración, los cuales básicamente traían como división técnica del trabajo a partir de la segmentación del mismo, establecimiento de las jerarquías para el funcionamiento del sistema y el control de tiempos y movimientos. Los dos primeros puntos se concretaban en el establecimiento de especialistas para elaboración de los planes y programas. El control de los tiempos y de los movimientos es una clave fundamental de la eficiencia administrativa, ya que estas se tradujeron en los programas y los planes de estudio, como el establecimiento de ciertos, por así decirlo, estándares expresados en cantidad de conductas adquiridas por los alumnos.
Es importante que se tomen en cuenta varios aspectos administrativos para la elaboración del plan de estudios o los programas educativos. Obviamente los planes y programas fueron pensados para ser cumplidos. Taylor establecía que el hombre era un haragán, él lo decía así, y que siempre lo iba a hacer a menos que se le vigilara. Esto se traduce como que el alumno siempre necesita como una supervisión. O sea, siempre hay que estar viendo que haya una supervisión de los programas. Una de las formas más comunes en ese entonces de controlar los programas y planes para ver si se estaba logrando el aprendizaje, por así decirlo, era evaluarlo a través de exámenes o de test o de pruebas. Todo esto era para que los maestros y los alumnos trabajaran de acuerdo con los elementos que estaban representados en el examen y pues también estaban reflejados en los programas. La siguiente lectura es Currículum, una mirada sobre su desarrollo y sus retos. En ¿Hacia dónde va el currículum? La contribución de la teoría deliberadora. Este es un texto del 2002. Joseph establece en su texto un enfoque práctico como lenguaje para el currículum en 1969, que habrá un renacimiento del campo del currículum y una renovada capacidad de poder contribuir a la calidad de la educación, solo si se tienen las energías que se han puesto en su mayor parte de los objetivos teóricos para orientarse hacia la práctica. Entonces, la teoría y la práctica constituyen dos compromisos fundamentales en el campo del currículum. Pues reconociendo que los sistemas educativos se enfrentan a una era de cambios sin precedentes, deben reclamar como una respuesta puntual y pronta en la conformación de los proyectos de formación. También las nociones de enseñanza y de aprendizaje en el currículum se encuentran como trastocadas en su mismo fondo por cuanto las tendencias mundiales y los desarrollos de la tecnología, los cuales permiten vislumbrar un horizonte diverso para ellas. Cuando un nuevo siglo comienza, es importante y se debe cuestionar sobre el futuro del campo del currículum, partiendo desde las características que trae consigo la evolución del desarrollo del campo curricular y de las disciplinas. También esta reflexión trae consigo tener en cuenta que la competencia lleva por sí implícita que hay una necesidad de competir con los egresados de otras instituciones. Todo esto para el desarrollo de ciertas habilidades que cubran la eficiencia y también la capacidad para resolver ciertas pruebas estandarizadas, como lo son los exámenes y las pruebas, y también para obtener una certificación profesional. Aquí puntualiza que se debe de acompañar a los procesos curriculares en una formación flexible que permita al profesional que pueda adaptarse a los cambios tecnológicos que pueda haber dentro de la vida laboral. A la denominación del campo curricular se le atribuyen diversos elementos, tales como lo son que haya un desarrollo técnico o conceptual, y un desarrollo práctico y de técnicas. Todo esto para mejorar los planes y los programas de estudio, así como para mejorar la intervención en el trabajo escolar. También se le atribuye el empleo de diversas metodologías para realizar estudios de base empírica sobre diversos tópicos del campo del currículum, como lo pueden ser estudios sobre los egresados, el mercado ocupacional, estudios sobre contenidos y procesos de desarrollo, estudios sobre la dinámica escolar y los procesos en el aula. Aquí se establece una dificultad en la delimitación del objeto en el campo curricular, ya que se encontraban entrecruzadas por unas de estas tres tipologías, las cuales eran
la teórica, lo referencial y las reflexiones sistematizadas. Pero pues finalmente uno de los grandes temas que no se han resuelto es la misma delimitación de la disciplina. Principalmente, una de las exigencias de la educación era entrenar al ser humano con las exigencias de la industrialización dentro de la sociedad. El próximo punto es futuro del campo del currículum. Herbart, en Pedagogía General derivada del fin de la educación en 1806, advertía que si la pedagogía no daba un paso en la construcción de su propia teoría, se vería permanentemente invadida por las fuerzas del extranjero. Y pues sí, esto vemos que tiene razón, porque también él visualizaba la relación en la que surgía la pedagogía vinculada al saber filosófico. En el campo de la práctica se necesita analizar desde dónde vienen las demandas y las exigencias que se tienen dentro de la educación para el hombre del siglo que acaba de empezar. Aquí se puntualizan 3 ejes, los cuales constituirán las articulaciones de esta demanda de la práctica. El primer punto es la eficiencia, que es una necesidad de generar una formación para resolver la multiplicidad de los problemas del mundo que nos rodea. Entonces, se busca una eficiencia en el alumno para que se desarrolle en el mundo que nos rodea, lo cual significa que debe de tener habilidades de lectura, de escritura y de comunicación. También debe desarrollar un pensamiento matemático. También busca una educación que recupere la dimensión valoral como estructurante de lo humano, lo cual implica tolerancia, respeto al otro, lo cual va derivado de una educación para la paz. Y también lleva consigo la capacidad de estar bien con los demás y también con él mismo, los cuales son unos retos de la educación del futuro. Algunos conceptos que van ligados al campo curricular, los cuales se refieren a problemas técnicos, son como los perfiles de egreso, los perfiles de ingreso, los objetivos generales, las competencias básicas y el contenido o la asignatura o el módulo. Se debe desarrollar en el ser humano habilidades tecnológicas, las cuales demanda el nuevo siglo. Estas tecnologías pueden deformarle su percepción de la realidad, entonces debe de tener una habilidad para decodificar los mensajes y entender su intencionalidad y su potencialidad, para que así tenga una conformación de conciencia y de una percepción social. Las preguntas básicas para operar un plan y un programa de estudios para poder pensar en su elaboración y su ejecución son: ¿cómo se puede fundamentar la propuesta? ¿Cuáles son las principales necesidades y demandas, las cuales pueden ser sociales, educativas y del entorno? ¿Qué propuesta se puede ofrecer a través del currículum? ¿Cómo seleccionar, organizar y generar procesos de aprendizaje en relación a los contenidos? ¿Cuáles son los contenidos relevantes y en qué concepción de aprendizaje deben de ser trabajados? ¿Cómo reconocer la diversidad cultural y su necesaria expresión en un plan de estudios? ¿Cómo realizar una evaluación que trascienda la dimensión de un juicio para ejercer la retroalimentación? Entonces, entendemos que para la elaboración y para llevar a cabo la ejecución de un plan y programa de estudio es necesario tener en cuenta muchos aspectos, los cuales el principal es el contexto que nos rodea, porque de allí derivan varios aspectos socioculturales que van a influir mucho en los contenidos y en la enseñanza de los alumnos. También en el contexto se va a encontrar las necesidades que se tienen para que así se puedan plantear los objetivos, los perfiles de egreso y las materias las cuales se van a impartir. Y con esto concluimos el momento didáctico 4. Gracias por su atención.